Tecnológico Nacional de México presenta. Para construir una tabla de distribución de frecuencias, usaremos los datos que están en pantalla. Iniciamos seleccionando todos los datos para establecer el nombre del rango en el cuadro de nombres que se encuentra arriba del encabezado de la columna A. Vamos a llamarle mediciones. Ahora vamos a calcular algunos valores que requerimos para la construcción de la tabla. Para esto nos ubicamos en alguna celda libre, por ejemplo en la celda H3, y escribimos número de datos, número de clases, dato menor, dato mayor, rango y ancho de clase. Para determinar el número de datos, nos ubicamos en la celda I3. Usamos la función contar. En valor 1 escribimos el nombre que le pusimos al rango de datos, que fue mediciones, y oprimimos aceptar. El número de clases es calculado por medio de la raíz cuadrada del número de datos. Debe ser un valor entero, por lo que escribimos la función redondear. El primer dato que debemos introducir a la fórmula, el cual puedes apreciar en pantalla, resaltado en color negro, es el valor del número que deseamos redondear. Para ello utilizaremos la función raíz cuadrada de la celda I3. Cerramos el paréntesis de la función raíz y separado por una coma escribimos 0, que es el número de decimales deseados. Cerramos el paréntesis y damos Enter. Por lo tanto, serán 7 intervalos con los que construiremos la tabla de frecuencias para estos 50 datos. Para encontrar el dato menor, usamos la función min. Escribimos paréntesis, el nombre de nuestro rango, que es mediciones, y oprimimos Enter. Para encontrar el dato mayor, escribimos la función max, paréntesis, el nombre de nuestro rango, que es mediciones, y oprimimos Enter. El rango lo calculamos con la operación de dato mayor menos dato menor, es decir, I6 menos I5. Para calcular el ancho de clase debemos dividir el rango entre el número de clases. Se sugiere que el ancho de clase tenga un decimal más del que tienen los datos. Esto con la finalidad de garantizar que el límite superior de la última clase incluya al dato mayor. Por esta razón usaremos la función redondear más. En el número a redondear hacemos la división del rango, que es la celda I7, entre el número de clases, que es la celda I4. Separamos con una coma para escribir el número de decimales, que en este caso es de 1, ya que los datos no tienen ningún decimal. Dibujemos ahora la tabla y escribamos los títulos que la encabezan. Intervalos, LI para límite inferior, LS para límite superior, F minúscula para frecuencia real, FR para frecuencia relativa, F mayúscula para frecuencia acumulada, F% para frecuencia acumulada porcentual y PM para punto medio. Como son 7 intervalos, los numeramos para identificarlos fácilmente y empezamos a calcular el límite inferior de la primera clase. Para este límite, simplemente hacemos la referencia a la celda del dato menor que ya tenemos en la celda I5. El límite superior se obtiene sumando el límite inferior más el ancho de clase, es decir, celda K4 más celda I8. El ancho de clase necesitamos que permanezca constante, por lo que fijamos con los signos de pesos la celda I8. A esto se le conoce como referencia absoluta. Copiamos esta fórmula para los siguientes 6 intervalos, sin importar que en este momento solo nos refleje el ancho de clase. El límite inferior para la segunda clase es el límite superior de la clase anterior. Simplemente lo referenciamos de la celda L4
y copiamos para todos los límites inferiores restantes. Hasta aquí tenemos ya los límites de los 7 intervalos. Para calcular las frecuencias reales, se selecciona toda la columna de las frecuencias reales, en este caso de la M4 a la M10. Escribimos la función de frecuencia, en donde dice datos, escribimos el nombre de nuestro rango que llamamos mediciones y en grupos seleccionamos la columna de los límites superiores, en este caso de L4 a L10. Presiona simultáneamente las 3 teclas Control, Shift y Enter y así obtenemos la columna de las frecuencias reales. Calculemos la suma de las frecuencias para corroborar que hemos incluido a todos los datos. Nos ubicamos en la celda M11, escribimos la función suma y en donde dice número 1 seleccionamos todos los valores de la frecuencia, oprimimos Enter y efectivamente son 50 datos. Ahora nos colocamos en la celda N4 para calcular las frecuencias relativas dando un margen de 4 decimales. Escribimos la función redondear. En número seleccionamos la frecuencia real ubicada en la celda M4 y dividimos entre el número de datos que puede ser la celda I3 o celda M11. Le agregamos los signos de pesos para hacerlo referencia absoluta. Cerramos el paréntesis, coma 4, cerramos paréntesis y oprimimos Enter. Para calcular las frecuencias acumuladas reales, nos ubicamos en la celda O4. Escribimos la función de frecuencia. En datos escribimos nuestro rango mediciones. En grupos seleccionamos la columna de los límites superiores, presionamos Enter y copiamos para el resto de la columna de las frecuencias acumuladas reales. Para las frecuencias acumuladas porcentuales, nos ubicamos en la celda P4. Vamos a utilizar la función redondear. En el espacio concerniente a número, escribimos la división de la frecuencia acumulada real entre el total de datos, es decir, celda O4 entre celda M11. Fijamos con signo de pesos al total de datos, separamos con una coma y el número de decimales lo especificamos en 4. Copiamos para todas las celdas. Para dar el formato de %, damos clic en la ventana de formato de número, seleccionamos porcentaje con 2 posiciones de decimales y por último aceptar. Los puntos medios los encontramos calculando el promedio de los 2 límites del intervalo. Usamos la función promedio. En número 1 seleccionamos los 2 valores de los límites de clase, cerramos paréntesis y damos aceptar. Copiamos para todos los intervalos y ya tenemos la tabla terminada. Para construir las gráficas, te muestro en pantalla una tabla de frecuencias modificada, a la que le hemos agregado algunos valores provisionales que nos permitirán dibujar las gráficas de una manera personalizada. Como por ejemplo, en la columna de los puntos medios se calculó un punto medio anterior al punto medio de la primera clase y otro posterior al de la última clase. Lo puedes hacer restando al primer punto medio la amplitud de clase, que en este caso es de 10.5, y para el punto medio posterior sumas punto medio de la última clase a la amplitud de clase, que es de 10.5. Estos nuevos puntos medios tendrán frecuencia 0, por lo que agregamos en la columna de las frecuencias reales un 0 al inicio y otro al final. En la columna de los límites superiores agregamos como primer valor el límite inferior de la primera clase con una frecuencia acumulada de 0. Empecemos construyendo un histograma. Para ello, seleccionamos los valores de la columna de las frecuencias reales desde la celda D5 hasta la D13. Abrimos la pestaña de Insertar, seleccionamos el gráfico de columna. En la opción de columna 2D, elegimos la de columna agrupada y listo. Ahora eliminemos los espacios entre barras. Ubiquemos el cursor
En una de las barras presionamos el botón derecho y seleccionamos Dar formato a serie de datos. En ancho de intervalo, recorremos totalmente el marcador hacia la izquierda, hasta donde dice Sin intervalo. Seleccionamos color de borde, enseguida línea sólida. En la ventana de color elegimos el negro y damos clic en el botón de cerrar. A algunos de ustedes les aparecerá a la derecha de la gráfica el letrero Serie 1. Simplemente da clic sobre el letrero y oprime Eliminar. Eliminemos también las líneas horizontales. Para esto, colocas el cursor en cualquiera de estas líneas, oprimes el botón derecho y das clic en Eliminar. Ahora cambiemos la escala del eje X. Ubicamos el cursor en una de las barras, oprimimos botón derecho y elegimos Seleccionar datos. Del recuadro de etiquetas del eje horizontal, seleccionamos Editar y seleccionamos los valores de la columna de los límites superiores desde la celda C5 hasta la celda C12. Oprimimos Aceptar en el recuadro y en el cuadro de diálogo. Finalmente, damos clic sobre los límites de clase que están en el eje X. Vamos a la barra de herramientas. Seleccionamos el botón de alinear texto a la derecha y con esto concluimos el histograma de frecuencia real. Movamos este gráfico para continuar con el polígono de frecuencias reales. Para construir el polígono, seleccionamos la columna de frecuencia real desde la celda D5 hasta la celda D13. Abrimos la pestaña de Insertar, seleccionamos Gráfico de líneas. En la opción de líneas 2D, damos clic en la opción del gráfico Línea con marcadores. Para cambiar la escala del eje X, ubicamos el cursor en una de las líneas del polígono. Oprimimos botón derecho y elegimos Seleccionar datos. Del recuadro de etiquetas del eje horizontal, seleccionamos Editar y seleccionamos los valores que tiene la columna de puntos medios, es decir, desde la celda H5 hasta la celda H13. Si te aparece a la derecha del polígono el letrero Serie 1, simplemente da clic sobre el letrero y oprime Eliminar. Eliminamos también las líneas horizontales. Para esto, colocas el cursor en cualquiera de estas líneas, oprimes botón derecho y da clic en Eliminar. Y tenemos el polígono de frecuencia real. Movemos el polígono para construir ahora una ojiva de frecuencia acumulada real. Para dibujar una ojiva, se seleccionan los valores de la columna de la frecuencia acumulada real desde la celda F5 hasta la celda F12. Abrimos la pestaña Insertar, seleccionamos el gráfico de líneas, hacemos clic en Gráficas con marcadores y aparece la ojiva. Para cambiar los valores que aparecen en el eje X, damos clic en cualquiera de las líneas de la gráfica. Presionamos botón derecho, seleccionamos Seleccionar datos. Del recuadro de etiquetas del eje horizontal, seleccionamos Editar y seleccionamos los valores que tiene la columna de los límites superiores, es decir, desde la celda C5 hasta la celda C12. Si te aparece a la derecha del polígono el letrero Serie 1, simplemente da clic sobre el letrero y oprime Eliminar. Eliminamos también las líneas horizontales. Para esto colocas el cursor en cualquiera de estas líneas, oprimes el botón derecho y das clic en Eliminar. Movamos las marcas de graduación del eje X dando doble clic en el eje X. En opciones del eje, en los botones de posición del eje, seleccionamos donde dice Marcas de graduación, damos clic en Cerrar y tenemos la ojiva de frecuencia acumulada real.